Un joven llamado Alex tuvo una entrevista de trabajo crucial al día siguiente. Para manifestar buena suerte y energía positiva, decidió adornar el collar de su madre, recuerdo que siempre le había traído buena suerte en el pasado. El collar era una pieza sencilla y elegante, con un único diamante radiante en el centro. Siempre le recordaba la sabiduría y el apoyo de su madre, y podía sentir su tranquila fuerza mientras la usaba. Al día siguiente, Alex llegó a la empresa, con el corazón acelerado por la anticipación y el fervor de la juventud. Estaba bien preparado, pero de alguna manera sintió que el collar de su madre le daba una confianza, y un aplomo que no sabía que poseía. Cuando entró al edificio, con los ojos brillantes de esperanza, el brillante diamante del colgante captó la luz del sol, y esparció 1000 pequeñas motas de luz brillante. Los minutos parecían horas mientras Alex se sentaba en el área de espera. Los empleados se apresuraron de un lado a otro, oscurecidos por el flujo y reflujo del continuo revuelo de la empresa. Podía sentir el repentino hormigueo de los nervios al darse cuenta de que la fase decisiva de su vida estaba a punto de desarrollarse. Sus dedos encontraron instintivamente el colgante colgando alrededor de su cuello, su presencia tranquilizadora es un suave recordatorio del reconfortante abrazo de su madre. La puerta se abrió de repente, y Alex fue conducido a la presencia de su posible jefe. El hombre era imponente y Alex no pudo evitar sentir una punzada de incertidumbre. Se acercó para estrechar la mano de su jefe, el collar visible mientras asomaba por el cuello de su camisa entreabierta. Captó un brillo fugaz en los ojos del hombre, pero desapareció tan rápido como apareció. La entrevista comenzó y la inteligencia natural, y el encanto de Alex comenzaron a brillar. Su energía apasionada y su perspectiva motivada comenzaron a resonar en el jefe. Al mismo tiempo, la gema reluciente dentro del collar parecía joyar con una prominencia radiante propia, arrojando un brillo fascinante sobre la personalidad de Alex. El matraz de preguntas parecía proliferar como una hidra. Cada respuesta que presentó Alex condujo a otro problema complejo. Un sudor creciente hizo que la camisa de Alex se moviera, revelando la totalidad del collar al superior de su oficina. El jefe estaba momentáneamente retrasado, sus ojos se abrieron con incredulidad, la luz brillaba en el diamante, y proyectaba su rostro en un arco iris de colores. Al mirar el objeto de su incredulidad, el jefe luchó por enmascarar la avalancha de emociones que lo atravesaban. Su voz sonaba extraña en sus oídos, como si viniera desde muy lejos. Su comportamiento se apagó, mientras murmuraba asombrosamente el nombre de la madre de Alex, mirando con incredulidad el collar que contenía recuerdos tan conmovedores. La sala de entrevistas, sin saberlo, cayó en un silencio opresivo. La atención del jefe ahora se centraba únicamente en las joyas, y su encanto y gracia lo fascinaban. La historia detrás de su importancia fue conmovedora. Alex notó el cambio en su comportamiento, pero no pudo comprender la amplitud de su causa. Su jefe estaba visiblemente lidiando con algunas emociones que el collar había despertado en su interior. En un conmovedor momento de vulnerabilidad, el jefe admitió que el collar era un recuerdo de su pasado. Su padre, un hombre entrañable con un corazón de oro, se lo había regalado antes de fallecer. Al ver el collar, el jefe recordó a su padre, despertando emociones que había mantenido enterrado durante años. Los amorosos recuerdos que el jefe tenía con este collar lo abrazaron una vez más, guiándolo a un reino desconocido de sentimentalismo. Reflexionó sobre la extraña secuencia de acontecimientos que llevaron a Alex hacia él. El significado de cada interacción comenzó a desmoronarse, dando una nueva esencia a sus entrevistas, y un adelanto del tipo de asociado en el que Alex podría convertirse. Revitalizado por las historias entrelazadas de importancia emocional, el jefe se dirigió a Alex. Quedó profundamente impresionado por sus credenciales y encantado por su personalidad. La visión del collar, sin embargo, fue el catalizador inesperado que lo guió en su decisión. Extendió su mano hacia Alex, un destello de creencia bien fundada que brillaba en sus ojos. Relief invadió a Alex mientras salía de la oficina. El collar había sido un mediador incidental a la hora de forjar una fuerte conexión con su nuevo jefe, sorprendentemente en el ámbito de las emociones. La entrevista había sido estresante, pero Alex sintió una oleada de gratificación en medio de las persistentes incertidumbres. Los días se convirtieron en semanas, y Alex notó los cambios distintivos dentro de la oficina. Podía percibir una camaradería descarada envuelta en respeto mutuo. El jefe ejemplificó preocupación y compasión genuinas hacia los empleados, una cualidad que Alex admiraba de todo corazón. Se vio emulado por este hombre influyente, su futuro mentor, sintiendo la huella de una guía constante. Una tarde tranquila, el jefe hizo una seña a Alex para que entrara a su oficina, con su expresión serena pero seria. La habitación estaba pintada en tonos otoñales, y el sol moribundo proyectaba tonos cálidos sobre el escritorio. Sobre él había una pequeña caja. Cada segundo que pasaba le parecía una eternidad a Alex hasta que el jefe le concedió permiso para abrirlo. Al quitar la tapa de la caja, Alex sintió que se le escapaba una fuerte respiración. En su interior estaba encajado el diamante del collar de su madre, refractando el último brillo del anochecer. Sus ojos se redondearon sorprendidos mientras miraba a su jefe, preguntas que llenaban sus rasgos. El hombre mayor simplemente sonrió, radiante. Su jefe explicó que el día de la entrevista había dado un giro inesperado.
El viaje visual y emocional que el collar había grabado ese día fue inolvidable. Como reflejo de su viaje entrelazado, el diamante simbolizaba el vínculo de confianza y parentesco compartido entre ellos. Animó a Alex a colocarlo en un nuevo entorno, un emblema de la incipiente relación entre ellos. Alex estaba genuinamente conmovido y su garganta se cerraba con una emoción sin derramar. Recordó la batalla con los nervios del día de la entrevista, la forma en que el collar le había dado un desarme. El gesto que se le ofreció fue más que una mera recompensa, contenía la promesa de su futuro. Pasó el tiempo y las asociaciones de Alex dentro de la oficina comenzaron a solidificarse. Su jefe resultó ser un guía invaluable, un mentor que abrió las puertas a posibilidades invisibles. El diamante, la preciada posesión del collar de su madre, que ahora se encuentra en un nuevo entorno que adorna su escritorio, se había convertido en un faro de su inquebrantable confianza. El traje de negocios de diamantes, aparentemente duro e inflexible, todavía insinuaba la inocencia de un niño con problemas que llevaba el colgante de su madre en una entrevista de trabajo. Brillaba bajo la luz, brillaba tan firme y decidido como el joven tan orgulloso de usarlo. Un recordatorio constante de su origen, el diamante llevaba consigo una historia de fuerza, apoyo y amor inquebrantables. Se entendió que el tiempo contaba su propia historia, y la cita de Alex con la compañía lo vio crecer y madurar de maneras que nunca había imaginado. El diamante siguió siendo testigo del viaje de su propietario, brillando con la solidez de un espíritu adecuadamente nutrido, atrayendo el comienzo de nuevos comienzos e impulsando la promesa de un crecimiento sin precedentes. Años más adelante, mientras Alex ascendía las escaleras del éxito, recordó los momentos significativos que fortalecieron su camino. El día que usó el collar de su madre en la prometedora entrevista, y lo vio fusionado con el foro de su experiencia laboral fue uno de esos hitos. No solo llevaba el collar, llevaba consigo una parte de su madre, convirtiéndose su sabiduría y fuerza en su luz guía. La vida de Alex se había desarrollado de numerosas maneras, cada permutación agregaba facetas a su ser y destino. El linaje del diamante, desde el corazón del colgante de su madre hasta el seno del entorno que ahora le daba una fuerza que no podía contener, estaba entrelazado en esta empresa. El templo se mantuvo monumental en la larga marcha de su vida hacia la existencia máxima. La oficina había visto muchas idas y venidas, pero la historia de Alex había sido tan única como el tótem elegido, el diamante. El estancamiento diario pareció marchitarse bajo la influencia del flautista que la piedra tenía en su ser. Incrustados dentro de su estructura cristalina había fragmentos de su vibrante narrativa. Cada faceta es un testimonio de un capítulo entintado en su resplandeciente arsenal. Entonces, fue que incluso cuando el tiempo pareció adormecer la oficina, el destello del diamante contó numerosas historias de gloria, historias de determinación, historias de sacrificio, absorbió a Alex, el joven persistente que llevaba el collar de su madre. A una entrevista, el diamante brilló, un emblema del viaje de Alex desde ser un joven tembloroso en un entorno laboral hasta un faro de inspiración y los muchos caminos transitados que cruzó. Llevaba en su interior la esencia de su pasado, presente y un futuro no escrito, testimonio permanente de la preservación de la identidad. En la puerta de cada mañana, Alex recordaría el día en que el collar de su madre se había convertido sin darse cuenta en parte de una historia fascinante. Un hombre singular y su lugar de trabajo pueden parecer elementos contrastantes, pero su intersección no había sido menos que divina, y el diamante que provocó esta conexión se tradujo en una estrella polar. Mientras se embarcaba en una nueva etapa de su vida, Alex agarró el diamante, pero lo que realmente usó fue su coraje, determinación y resistencia. El recuerdo del día en que la sencillez se había vuelto elaborada, manteniéndolo convocado para las batallas que le esperaban, magnetizado hasta quedar sin camino, esas serían sus pautas. El collar de su madre se había transformado en la metáfora de su vida, una mezcla de belleza, tenacidad y valor inconmensurable. Estaba rodeado por un caleidoscopio de recuerdos, cada uno tan vívido como los destellos del diamante que había mantenido unida su narrativa. La vida, como el diamante, era un juego de luces y sombras. Y mientras caminaba hacia el futuro, dejando huellas serpenteantes de su viaje, Alex sabía que, como el diamante en el collar de su madre, él también estaba perfeccionando sus facetas, y los diversos tonos de su ser, para crear una obra maestra que resistiera. La prueba del tiempo. Mientras Alex continuaba tejiendo su historia, el diamante, en un silencio sociable, refractó su espíritu eterno. Era la encarnación de su voluntad indomable y del coraje que tenía en abundancia, al igual que su madre. Mientras su mirada se posaba en el collar que una vez le perteneció, supo que se había convertido en algo más que un mero adorno. Era un recuerdo que resumía la esencia de su ser, reflejando el viaje que lo había llevado hasta donde se encontraba hoy. El diamante siguió resonando, forjando una parte indeleble de la vida de Alex. Simbolizaba algo más que valor monetario, representaba un gran volumen de oro sentimental. Fue la crónica del viaje de un joven decidido, que lo llevó a una era de fortaleza profesional, cuya brillante onda se sentiría en los años venideros.